con los astronautas Borman, Anders, y se me escapa en este momento el nombre del comandante, por cierto, de esta misión. Pero en fin, la que sigue. Esta es una imagen del centro de control. Aquí en estas computadoras y en estos complejos y avanzadísimos sistemas de telecomunicación se registra prácticamente una infinidad de información. Información meteorológica, información del espacio exterior, de radiación cósmica, de la velocidad del vehículo, de la temperatura ambiente, pero hay dos canales que casi siempre le destinan al módulo de los médicos. Y entonces, cuando se entró en órbita lunar por primera vez una nave tripulada, Apolo 8, en el 24 de diciembre de 1968, 11:20 de la mañana, se nos informa que en pocos minutos se empezaría a recibir el primer electrocardiograma enviado desde órbita lunar, desde 386.000 kilómetros de distancia. Como médico invitado y en mi calidad de cardiólogo, fui originalmente colocado en la consola precisamente donde se recibía estos datos, el electrocardiograma y el registro de las respiraciones. Y me tocó en suerte, justamente, recibir el primer electrocardiograma desde órbita lunar, desde más de 380.000 kilómetros de distancia. Aquí lo tienen ustedes, corresponde al astronauta Anders. La imagen o el trazo de arriba es el electrocardiograma, una derivación del electrocardiograma. Y lo que está en medio, esta curva, viene siendo el registro de una respiración. Este documento es histórico para la medicina y en particular para la cardiología. Yo lo guardo como un tesoro invaluable y un recuerdo inolvidable de esa fecha. ¿La que sigue? Algunos habrá que se pregunten si realmente fue cierto lo que acabo de mencionar. Entonces, acostumbro presentar este documento. No sé si se alcanza a leer, pero les quiero decir a ustedes que la NASA, por supuesto en inglés, me hace una invitación para formar parte del control médico de esa misión y de otras que vinieron posteriormente. ¿Sí? Y pongo también este documento porque corresponde al doctor Kit Beer, que estaba allí presente exactamente, y que 4 años después me envió esta carta diciéndome: estaba usted situado hace 4 años en el módulo donde se registra el electrocardiograma se registraba el electrocardiograma de los astronautas de Apolo 8. Le informo que me retiro de la NASA, que me dedicaré a la consulta privada, etcétera, y en fin, pero me hace el favor de recordar que estuve presente en ese sitio, y lo hago así no porque ustedes desconfíen, sino porque alguien me ha preguntado: ¿y realmente fue cierto eso? ¿O fueron imaginaciones o cosas de simulación? Porque muchos se preguntan todavía si en verdad el ser humano ha llegado a la Luna y se ha desplazado sobre nuestro satélite. Todavía hay algunas gentes desinformadas que se preguntan si eso fue cierto. Bueno, aquí sí. Pero vinieron otros vuelos, el Apolo 9, que fue en órbita terrestre para probar ciertos equipos. Luego vino Apolo 10, que fue también parecido al Apolo 8 y que tenían como misión localizar el sitio adecuado para el alunizaje
de los tripulantes de Apolo 11, que son estos. Desgraciadamente ni Apolo 8 ni Apolo 10 pudieron localizar un lugar correcto para el alunizaje, porque al final de cuentas Neil Armstrong y Buzz Aldrin, pero Armstrong, que era el que manejaba esta nave cuando descendía en la Luna, encontró que el lugar escogido se trataba en realidad del fondo de un cráter, como del tamaño de un estadio, y que iban a quedar en situación incómoda y difícil de comunicación. Entonces, él tuvo que maniobrar el módulo de descenso lunar para encontrar un lugar adecuado. Pero estuvo a punto, como se dice en la jerga tecnológica de la NASA o de la aviación, la misión estuvo a punto de abortar, porque solo le quedaban 15 segundos de combustible para poder alunizar. Y lo logró. Y es esta la primera imagen que se toma del ser humano pisando o desplazándose sobre un cuerpo celeste distinto a la Tierra. Pero claro, el estrés psicológico, el temor, yo diría quizás en ese momento el terror, ¿verdad?, de no poder encontrar un lugar adecuado para el descenso, hizo que aquí en la segunda columna, vean ustedes, Lunar Touchdown, es el alunizaje exactamente, se está registrando el electrocardiograma en el momento del alunizaje. Y como ustedes supongo no son médicos, o si los hay, podrán ver que la frecuencia cardíaca se elevó hasta 200 latidos por minuto. 200 latidos por minuto. Es una frecuencia cardíaca peligrosísima, aún en personas sanas. Pues a ese nivel llegó la taquicardia o la aceleración del pulso por las descargas adrenalínicas que seguramente tuvo en ese momento el astronauta Neil Armstrong. Bien, vinieron muchas hazañas científicas y tecnológicas después, con los siguientes Apolo y con las siguientes misiones de la Unión Soviética y después de Rusia. Pero a partir del programa Apolo, la NASA empezó a buscar una aplicación realmente de carácter social, de proyección humanística, para que esa tecnología no se perdiera, no se desperdiciara, ¿no? Y entonces vinieron ideas hermosas, como dos ejemplos que les voy a citar nada más. Surgió la idea del programa de telemedicina para las comunidades de Alaska, para las comunidades de los aborígenes de Alaska, los esquimales, que viven en aldeas muy pequeñas o incluso errantes en estos trineos, y pues es un estado más de la Unión Americana, aunque no unido a su territorio, pero es un estado al final de cuentas, y la solidaridad que existe en una unión de estados, en una república de esta naturaleza. Entonces llevan recursos técnicos, financieros y de otro tipo a los lugares que más lo necesitan. Pues este es el caso. Y entonces en Alaska se estableció en 1971 el primer programa de telemedicina para zonas remotas, o para el campo, diríamos después. Se establecieron 26 estaciones de radio,
15 o 16 de televisión. Había toda una red de ambulancias, de vehículos, de unidades móviles, llevando médicos, equipo para exploración, laboratorio, rayos X y medicamentos. Y la comunicación, la siguiente. La comunicación para interconsulta ya especializada era hacia un hospital creado específicamente para los residentes o los aborígenes de Alaska, los esquimales, en Anchorage, que es la capital de Alaska. Tuve la fortuna en un congreso de poder visitar ese hospital central de especialidades y el sistema ya muy avanzado, porque esto fue hace apenas 2 o 3 años, y es a donde se sigue manejando el sistema de telemedicina para zonas remotas, para aldeas dispersas en el estado de Alaska, y representa uno de los ejemplos más acabados de utilización de la tecnología espacial para la salud en tierra. Otro programa conmovedor, bellísimo, que nos ha tocado presenciar desde sus orígenes. Desafortunadamente este programa en el desierto de Arizona, para la reservación indígena Pápago, de 83 comunidades dispersas en el desierto, sin acceso a los servicios de salud, y menos a los avances que da la civilización, como es el agua potable, el drenaje, la luz eléctrica y demás. Todos son comunidades muy pobres, muy pequeñas y muy distantes unas de otras. Ahí se estableció el segundo programa en el mundo de tipo médico, de medicina a distancia, que desafortunadamente no pasó de ser un programa experimental, que duró algo más de 2 años, casi 3 años, pero que demostró una vez más que la tecnología espacial aplicada para resolver problemas básicos de la humanidad es la mejor herramienta, el mejor camino para avanzar y para el desarrollo social sustentable. Aquí tienen ustedes a un paciente, por cierto, de nombre hispano, es un indio pápago, y se llama o se llamó, no sé si viva todavía, esto fue en 1972, don Tomás García. Está siendo analizado por una doctora dentro de una unidad móvil, que son varias que se desplazan y están programadas para las diferentes regiones. Se está enviando datos clínicos, electrocardiograma, rayos X, etcétera. Y aquí un médico en una clínica Santa Rosa y en el hospital central de Tucson, este médico está recibiendo la información que le va a servir para elaborar diagnóstico y dar las indicaciones pertinentes. Muchos de estos pacientes se pueden tratar allí donde están, pero muchos de